¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros. Mi nombre es Francisco González y estamos en un programa más de Saber Vivir. Póngase cómodo, póngase cómoda. El día de hoy hemos preparado un tema que le va a resultar de mucho interés. Vamos a hablar de el poder de los ideales en nuestra vida. Vamos a partir de definir primero qué es un ideal y qué nos puede suceder si vamos por la vida sin ideales. ¿O qué nos puede suceder si confundimos un ideal con una falsa ilusión? Este es un tema que nos han pedido que profundicemos un poco más y es por eso que el día de hoy traemos elementos bien interesantes para que logremos ser lo que potencialmente estamos capacitados para llegar a ser. Sí, cada uno de nosotros traemos una potencia y esa potencia se logra a través de los ideales. Y como siempre, mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un gusto saludarles a todos ustedes también que nos ven desde allá, atrás de la pantalla, y sobre todo con este tema que sin lugar a dudas va a ser muy interesante, porque hablar de ideales también es hablar de proyectos, de metas, de sueños, de cosas que en algún momento nosotros desde que estamos pequeños estamos de alguna manera viviéndolos y siempre tenemos algo a futuro que hacer. Entonces vale la pena que esté con nosotros porque si se está preguntando, es que yo no tengo muchos ideales porque no estoy pensando mucho a futuro, vale la pena que se quede para darse cuenta que sí hay mucho que pensar, que hacer y sobre todo que visualizar. Sí, por supuesto. Este es un tema que va a resultar de mucho interés para jóvenes, adultos, casados, solteros, y sobre todo personas que a lo largo de los años quizá le han perdido sabor o sentido a la vida. Los ideales le dan sentido a la vida, de hecho esa es una de sus funciones más importantes. Y ya sabe, como siempre, ustedes y nosotros hacemos el programa. Sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones enriquecen mucho este programa. Yo quisiera preguntarle, ¿qué le mueve en la vida? ¿Cuáles son sus motivos? Ahora, ¿qué motivos tienes para tu vida? Y bueno, hablando de motivos, también nos acompaña Paulina, que siempre trae algún motivo para ustedes. Claro que sí, mi motivo el día de hoy, bueno, es como siempre ofrecerles regalitos y ahora traigo regalos especiales. Traigo estas dos cachuchitas de Saber Vivir, están muy bonitas y ahora pueden ser de usted. Si usted se comunica con nosotros y comparte comentarios, preguntas, saludos, todo puede llegar a ser de usted. Alguna de estas dos cachuchitas o también traemos la playera que trae el nombre del nuevo libro de Francisco González, No tengas miedo, así que comuníquese con nosotros para que pueda ganarse cualquiera de estos tres regalos. También lo puede hacer mediante el correo que es sabervivir@mariavision.com, así que de cualquiera de las dos formas puede comunicarse con nosotros y compartir todo lo que pueda aportar para este programa, ya sea que todo es bienvenido. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para comenzar con este tema. Pues muy bien, ya se dieron cuenta de que pues ya mandamos diseñar algunas cachuchas del programa, ya nos las habían pedido desde antes. Hicimos un diseño muy bonito, ya si usted logra llevársela, verá que la cachucha está muy bien, bien diseñada y bueno, obviamente también la playera del libro No tengas miedo. Ahí los tiene en pantalla, eso es lo que les estamos ofreciendo, eso es lo que les trae Pau el día de hoy, para que se comuniquen con nosotros y nos ayuden a enriquecer este programa que es de ustedes. Vamos a iniciar, si les parece, definiendo un poco el tema del poder de los ideales. Ciertamente los ideales llevan consigo mismo un poder, una potencia, pero tiene que ser esta detonada por un acto. ¿Un acto de qué? De nuestra voluntad. Los seres humanos, y este también ha sido tema de otro programa, tenemos tres potencias que se les llama las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. Esas son las tres potencias del alma. A través de la inteligencia es que razonamos, meditamos y logramos discernir entre aquello que conviene y aquello que no conviene. Es a través de esta facultad y de esta potencia que empezamos a proyectar nuestros ideales. Es nuestra capacidad de razonar para proyectar nuestros ideales. Sin embargo,
es la voluntad la que provoca que las cosas sucedan. En la voluntad radica el acto creador, es lo que nos ayuda a tomar acciones y perseverar en la consecución de los objetivos pequeños, grandes, medianos o trascendentes. Entonces, a través de la voluntad es que elegimos. Si estás en casa y ahora te preguntas, es que yo no tengo ideales, valdría la pena hacer uso de la inteligencia para discernir qué es lo que conviene para tu vida y empezar a provocar que las cosas sucedan a través de actos de tu voluntad. La voluntad es la que más nos asemeja al Creador, esa facultad de elegir y de decidir. Así es que si usted se pregunta y dice, no tengo ideales, pues es el momento para empezar a abrir su capacidad y su potencia y empezar a visualizar aquellos ideales que le empezarán a dar motivos para vivir y razones para morir. Claro, hay una cita de un autor desconocido que me gusta mucho porque dice, los ideales están dentro de ti, los obstáculos para alcanzarlos también. ¿Y cuántas veces encontramos personas que sí piensan en algo para querer hacer a corto, mediano, largo plazo como meta, objetivo, ¿sí? Pero también dentro de sí existen muchos obstáculos, muchos temores, muchos miedos, ¿sí? Una falta de autoconfianza, porque uno de los obstáculos más importantes para lograr algo que yo quiero es esa falta de autoconfianza, que no es otra cosa que autoestima desequilibrada, una autoestima baja, en donde no me permito ver mis alcances, todo mi potencial que tengo, porque al final yo tengo un potencial muy importante. El simple hecho de tener la vida me convierte en un ser, en una persona que puedo seguir aprendiendo, del niño, del adulto, del anciano, que tengo la capacidad de, con esos aprendizajes, empezar a tener una inteligencia para poner en acción, para lograr también algunas cosas que quiero, que sí habrá obstáculos, porque hay cosas en la vida, personas, nos rodeamos también de gente que no podemos controlar su manera de pensar, hay situaciones que en un momento dado en ese camino pueden ser adversas, pero está en mí aprovechar al máximo esos obstáculos para empezar a tener logros. Pequeños logros hacen grandes ideales. Y también empezar a cambiar ciertos paradigmas, ciertas creencias acerca de esos obstáculos que se me presentan, que muchas veces están aquí adentro en mi mente, ¿sí? Y yo los hago más grandes de lo que son. Pero que también hay obstáculos allá afuera, que si yo los veo como obstáculos, pues pueden ser esas piedras enormes que me cuesta mucho trabajo mover, hacer a un lado para seguir adelante. Sí, como esas creencias, ¿no? Uno mismo va alimentando esos paradigmas y hay ciertas personas que dicen, yo no tengo buena memoria. Bueno, pues esas personas están provocando que su potencia, que todos la tenemos, se disminuya voluntariamente. Porque si tú afirmas que no tienes buena memoria, vas a provocar pues que tu memoria se haga lenta, se haga débil. Entonces, esos paradigmas hay que actualizarlos, cambiarlos, sabiendo que todos tenemos esas tres potencias, todos las tenemos. Cada quien las activa de diferente manera. Eso es lo que va marcando las grandes diferencias a través de los pequeños detalles de todos los días. Pero si les parece, vamos a tomar la fórmula de Jesús. Jesús estuvo mucho tiempo en una actividad ordinaria que todos conocemos, como carpintero, trabajando con su papá, José. Ahí estuvo proyectando, pero ya cuando llegamos a su vida pública es que nos damos cuenta a qué se debe el éxito en todo lo que hacía de Jesús. Cada que iba a emprender un proyecto, narra en los evangelios, en todos los evangelios, siempre se refiere a que Jesús se apartaba. Se apartaba un momento por la mañana, se apartaba unas cuantas horas, o también llegó a apartarse 40 días para un proyecto extraordinario, para un proyecto trascendente. Partiendo de este gran secreto que nos deja Jesús, la invitación es, vamos a detenernos en cada proyecto que deseemos emprender. Y hacer una pausa también nos ayuda a clarificar y a orientar eso que le llamamos los grandes ideales
que van a transformar nuestra vida. Quédese con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y regresando entraremos de lleno al tema. Pero antes de irnos, me gustaría recomendarles que se comuniquen con nosotros para que juntos hagamos este programa. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir. Y bueno, les recuerdo que estoy esperando sus llamadas para que puedan llevarse estos 3 regalitos que traigo el día de hoy, que están muy bonitos. Y bueno, también para que nos comenten todo lo que tengan que aportar. Ya saben que todo enriquece este programa. Y bueno, gracias a Víctor Hernández, que se comunicó con nosotros por correo electrónico. Él nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué una persona después de varios intentos no logra concretar algo? ¿Por qué nos cuesta más hacer algo para bien de otros? Y después viene ese estigma de mediocridad. ¿Cómo explorar esas 3 potencias del alma? Bueno, vamos con Francisco Julio para ver qué nos dice. Muy bien, muy interesante tu pregunta. ¿Cómo se llama, Pau? Víctor Hernández. Víctor Hernández, muy interesante. Quédate con nosotros porque has abordado una pregunta tan extensa que nos va a llevar la mitad del programa, pero estoy seguro que lograremos aportar algo a esas inquietudes que tienes, porque a muchos nos sucede. Muchos sentimos que intentamos algo y no logramos nada importante, o muchos llegamos a tener la sensación de que hacemos mucho y cosechamos poco, o que de pronto se nos van los años y vemos que no logramos aquellas cosas que algún día anhelamos. Y lo vamos a ir descubriendo a través de la palabra de Dios, porque aquí está la gran riqueza, la enseñanza fundamental para entender el por qué muchas veces las cosas no suceden como quisiéramos o a veces provocamos lo que no deseamos. Bueno, las 3 potencias del alma nos van a ayudar y en este tema fundamentalmente nos vamos a estar refiriendo a la potencia de la voluntad, porque la voluntad es la que detona, la que activa y la que provoca una motivación. Dijimos antes de irnos al primer corte que Jesús nos va dando esos secretos maravillosos para que descubramos cada uno de nosotros ese ideal por el cual vale la pena vivir y por el cual también valdrá la pena morir. Y para no confundirnos entre ideales y falsas ilusiones, Jesús nos da un secreto. Apártate en silencio, reflexiona, medita y empezarás a descubrir lo que mueve a tu corazón. El corazón manda señales que a veces la razón no entiende y a veces dejamos al olvido esa parte fundamental que viene a través de la oración. La oración nos va orientando y es ahí donde descubrimos los verdaderos ideales. Te voy a dar 4 factores de discernimiento que tienen que orientarte a definir tus ideales. El primero es que los ideales te van a impulsar a tener un sentido de éxito. Sí, el éxito es importante. El éxito es aquello que viene después de obtener o lograr algo que nosotros nos propusimos, sea pequeño, mediano o grande. Pero el éxito tiene que ver con cosas que se pueden medir. Yo puedo decir, quiero obtener un auto y en cuanto lo tengo, ahí está, lo puedo medir. Quiero terminar mi carrera, puedo darme cuenta que ya cursé varios y me dieron un diploma. Puedo ahorrar para hacer un viaje, ahí tengo. El éxito es medible, tanto en prestigio, tanto en poder y tanto en poseer. Tiene que ver con esos lineamientos de éxito. Ciertamente, el éxito no debe de ser un fin en sí mismo. Dicen que el éxito es bueno en tanto no se nos suba a la cabeza. Ganar dinero no tiene nada de malo siempre y cuando tú tengas dominio sobre él y hagas un buen uso de los bienes que se te han confiado como administrador. Entonces, el primer factor de discernimiento es que tus ideales te deben de llevar a lograr un éxito. Pero ese es el primer escalón, quizá el más básico de los ideales. El segundo escalón, los ideales te tienen que llevar a un estado de felicidad. La felicidad es un estado del alma, provocado por la voluntad, es una elección de vida.
yo decido, yo elijo ser feliz. Y para reafirmar este texto, este comentario, voy a reforzarlo con un texto bíblico en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 14, vamos a encontrar palabras maravillosas para entender por qué los ideales son importantes siempre y cuando nos direccionen hacia el éxito. Dice así el texto, capítulo 14, versículo 14 y 16. No te prives de la felicidad presente. Fíjate qué interesante. Los ideales es voltear a ver al futuro. Sin embargo, el texto primero dice, no te prives de la felicidad presente. Qué gran sabiduría. Para poder lograr el éxito futuro, debes de estar contento con lo que ahora te está tocando vivir. Sí, porque confundimos a veces mucho la parte sí del éxito en la parte material, y hay gente que lo pone como un todo, ¿no? Es decir, esa persona tiene éxito y voltean a ver a esa persona y tiene un coche lujoso o tiene una casa muy grande. Pero más bien sería como identificar el éxito. Es exitoso en el sentido económico porque tiene una casa enorme, tiene un coche muy bonito, pero también habría que ver qué hay detrás de eso. ¿Sí? Porque aparentemente puede haber un éxito en la parte económica, pero habría que ver qué sucede con sus éxitos familiares, la parte cultural, la parte social. Habría que investigar. Lo interesante de esto es que sí tenemos la posibilidad, nosotros como seres humanos, de tener ese motor que pueda llevarnos a alcanzar ciertas cosas materiales, siempre buscando algo más, y no perder de vista que la felicidad también va a ser compartir esos bienes que puede empezar a lograr. Fíjate qué interesante ahorita que hablas de compartir, aquí mismo en el texto, dice, no dejes sin cumplir un legítimo deseo. Aquí ya viene otra palabra clave. ¿Cuáles son tus deseos? Porque de tus deseos vendrán tus ideales. Es como una consecuencia lógica. ¿Qué es lo que estás deseando para ti y para los demás? Nadie puede dar lo que no tiene, dice un texto bíblico. Entonces, no dejes de cumplir un legítimo deseo. Aquí podemos sintetizar de que es importante ejercitarnos en el arte del contentamiento. Debemos de estar contentos con nuestra realidad y nuestra circunstancia. Y más adelante refiere a eso, dice, da, recibe y disfruta de la vida. O sea, qué maravillosos textos tan esperanzadores. Da, recibe, es un principio vital, dar y recibir, porque eso nos da la felicidad. O sea, es la ruta para la felicidad, dar y recibir. Y disfruta de la vida. ¿Cuántas personas dejan de disfrutar de la vida porque únicamente se enfocan a ideales que tienen que ver con el éxito? Y se les olvida que hay ideales más importantes que tienen que ver con la felicidad. Y la felicidad es un estado del alma. Independientemente de tu circunstancia, tú vas eligiendo y vas provocando qué estado quieres vivir en tu vida. Y aquí hay una recomendación muy práctica. Da, recibe y disfruta de la vida. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto has dejado de disfrutar de la vida? ¿Hace cuánto has dejado de probar un helado rico, así sabroso? ¿Hace cuánto que no te das un espacio para ti y disfrutar en un momento de quietud? Ciertamente el mundo, la vida, hoy que venía para acá, para el programa, un tráfico tremendo, yo dije, tengo dos opciones. O me empiezo a desesperar, o aquí aprovecho para ir preparando el tema, pongo música agradable, Claro. y opté por la segunda. Dije, voy a esperar mucho tiempo, me conecté, estuve sin moverme alrededor de 15, 20 minutos, y aproveché para preparar el tema. Cada quien elige. Las circunstancias son los obstáculos que están afuera de nosotros y hay obstáculos más fuertes, como comentabas, Julio, que están dentro de nosotros. Esos a veces son los más aterradores para muchas personas, porque los hacemos como una bola de nieve en donde vamos haciéndolos crecer, en donde generan un momentum, una velocidad, una fuerza muy importante que es difícil de detener, ¿sí? Entre más volumen, más velocidad, pues más difícil de detener. Entonces, esos pensamientos son así como una bola de nieve que muchas veces no podemos detener. Lo que sí es que esos pensamientos no los podemos no los podemos quitar si no es con otros pensamientos, pero tienen que ser enriquecedores. Claro. Porque cuántas veces alimentamos esos pensamientos de una manera
es cierto, no sirvo, me va mal. Tenemos que cambiar el contexto acerca del fracaso. El fracaso aquí aquí en México y en muchas ciudades, sí, el fracaso, se habla mal del fracaso. Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, realmente los currículums de personas importantes, de gente que quiere tener un puesto importante, hablan de los fracasos como parte de aprendizaje. Es decir, a ver, ¿qué tanto has fracasado? Porque va a ser parte de un aprendizaje si es bien canalizado. Entonces, nosotros tenemos en nuestro lenguaje la parte de fracaso como algo terrible, como este amigo que nos hablaba, ¿no? Por correo electrónico. O sea, realmente el contexto del fracaso lo tenemos que poner más bien en algo que sea importante para aprender, para sacarle jugo a esas experiencias y ponerlas a favor a futuro para esos ideales, para esas metas, para esos proyectos. Sí, bueno, entonces vamos aquí, 2 factores, éxito, felicidad. El tercer factor, cuando los ideales son reales y cuando los ideales son para ti, te debes de bañar de una sutil sensación de libertad. La libertad siempre acompaña a los ideales verdaderos. Esa sensación de sentirte libre, como haciendo lo que te gusta, queriendo lo que haces, sabiendo que lo que haces te engrandece a ti y engrandece y enriquece a los que te rodean, es la ruta correcta que debes de seguir. Es por eso que hay que hacerle caso a esos latidos del corazón, porque también la libertad es un desafío y un estado del alma. Pero la libertad es un elemento de discernimiento profundo porque nos ayuda a percibir si nos estamos enganchando, apegando o esclavizándonos a cosas materiales o a proyectos que se llaman falsas ilusiones. La libertad es un eje rector que nos da la facultad de discernir claramente entre un ideal y una falsa ilusión. Que eso de las falsas ilusiones lo veremos después de este breve corte. Vamos a dar cuatro factores de discernimiento para saber si es un ideal o una falsa ilusión, y obviamente daremos el cuarto elemento que tiene que ver con los verdaderos ideales. Así es que quédese con nosotros, estamos esperando sus llamadas, que sabemos que enriquecen mucho este programa. Pero qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a dar una síntesis de los 4 factores de discernimiento para saber que estamos encaminándonos hacia los verdaderos ideales. Hemos platicado de 3, éxito, felicidad, libertad, y si se fija le vamos incrementando el nivel. El cuarto factor de discernimiento se llama eternidad. Debemos de preguntarnos si lo que estamos buscando tiene el sello de la eternidad. Si cuando lo dejemos en este mundo, quedará y permanecerá. Si pasará el filtro de nuestros actos y de nuestras obras, el filtro de la eternidad. Esto es, que pueda ser purificado con el tiempo. Si lo que vamos a hacer no nos da la sensación de que se pueda sostener, quizá estemos entrando al terreno de las falsas ilusiones. Hay que recordar que Jesús, cuando se apartó 40 días en el desierto, propicios para la oración y para discernir y para prepararse para su gran proyecto, su gran misión de vida, encontró varios obstáculos y varios problemas. Dice el texto bíblico que, bueno, pues estuvo rodeado ante fieras y ante peligros, pero quiero detenerme un poco en el momento en que Jesús es tentado. Jesús es tentado ciertamente con falsas ilusiones, porque el enemigo lo quería hacer caer, y muchas veces el enemigo nos quiere hacer caer a ti y a mí en todo momento, y nos lo puede pintar con falsas ilusiones, como le dijo: arrójate de aquí y los ángeles cuidarán de ti. Convierte las piedras en pan. El otro no descansa, está tratando de confundirnos, pero si tenemos el discernimiento correcto, el discernimiento preciso, y estamos en un estado de quietud, sabremos identificar si lo que estamos buscando
va en la ruta de los verdaderos ideales o de las falsas ilusiones. Y te voy a dar los 4 criterios de discernimiento. Vamos a empezar por el primero. Y se contrapone a lo que vimos de los ideales. Si estamos buscando el éxito, entonces las falsas ilusiones nos pueden llevar a la trampa del fracaso, pero no el fracaso como un hecho de que no logré algo, que eso ya lo comentó Julio, que es muy importante, no logré tal cosa y me levanto. El fracaso como un estado del alma, esto es, sentirme fracasado, que es muy diferente a fracasar. Si tú te estás empezando a sentir un fracasado, es una prueba inequívoca de discernimiento que has caído en la trampa de las falsas ilusiones. Te vamos a decir más adelante cómo librarte de esa sensación, de ese estado de decir, soy un fracasado. Ahora, este fracaso, ese estado de fracasado más bien, baja la energía, porque esta persona que tú y yo hemos visto en alguna parte, ya sea en familia, casa, vecinos, en el trabajo mismo, esta persona es aquella persona que hasta la vemos y lleva un halo en su rostro, en su caminar, en su voz, de fracaso, ¿sí? Pero ese fracaso que lo lleva a verse lento, apagado, a cierta molestia, se aísla, ¿sí? Y empieza a tener signos y síntomas de una persona triste. Muchas veces bajan las defensas en ese momento, son las personas que se enferman porque están ya predispuestas a que siga sucediendo ese estado de fracaso constante. Y es una trampa porque hay gente que no se da cuenta que está ahí. ¿Qué se necesita para salir de ahí? Bueno, hay que hacer toda una serie de actividades y de labores que vamos a revisar a detalle. Lo que sí es importante es que darnos cuenta, y el primer paso sería aceptar que estoy en un momento que no quiero estar y que tengo que hacer algo por mí, porque los demás sí lo pueden ver, sí lo pueden sentir y palpar. Ahora, depende de mí querer hacer algo. Esa es una primera instancia. Y fíjate qué interesante, Julio, porque cuando nos entrampamos en una situación recurrente de fracaso, de sentir una sensación de que yo no puedo con nada, normalmente la puerta de entrada son las ambiciones. Y vamos a ver aquí el texto bíblico, porque es muy diferente un ideal que una ambición desmedida. Los ideales, ya dijimos, te dan éxito, felicidad, libertad y tienen el sello de la eternidad. Las falsas ilusiones arrancan normalmente de este texto bíblico que nos exhorta y nos pone en un estado de alerta, que dice así: en el capítulo 3 del libro del Eclesiástico encontramos secretos maravillosos. Dice, no ambiciones lo que es demasiado difícil para ti. No lo ambiciones. O sea, si rebasa tus fuerzas, quizá en ese momento debes de aspirar a algo que te lleve en esa dirección, pero que sea alcanzable, medible, desafiante, retador, sí, pero alcanzable. Si no es alcanzable, es una falsa ilusión, un deseo desmedido. Y fíjate bien, se llama la trampa de las 4 P's: deseo desmedido de poder, deseo desmedido de placer, deseo desmedido de poseer, o sea, estamos hablando ya de cosas materiales, y deseo desmedido de prestigio. Cuando caemos en esa trampa, vamos a caer en las trampas de las falsas ilusiones y vamos a ir de fracaso en fracaso hasta llegar a un estado de sentirnos fracasados, que ese es el discernimiento de que la ruta no es la más conveniente para ti. Y dice así el texto bíblico en el versículo 26 del capítulo 3, libro del Eclesiástico: un corazón terco acaba mal, y el que ama el peligro en él perece. Hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos la puerta falsa de conseguir unos cuantos pesos con actos ilícitos nos puede llevar quizá a un camino sin retorno. Son las falsas ilusiones distorsionadas que no tienen nada que ver con el éxito. El éxito, aquí ya lo puntualizamos, es un éxito legítimo a través de actos honestos, honorables y que tienen el sello de la eternidad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando caemos en la trampa de sentirnos fracasados, viene el siguiente discernimiento. Vamos a sentir un vacío existencial. En vez de felices, nos sentimos... En vez de felicidad, plenitud, va a haber la contraparte, que es un vacío. De hecho, muchas personas podrán tener
muchos éxitos materiales y sentirse vacíos. Han caído en la trampa. Si te fijas, nuestro cuerpo, nuestra esencia, nuestra alma nos alerta de cuál ruta estamos buscando, de cuál camino hemos transitado. Si te empiezas a sentir con una especie de vacío existencial, revisa tus motivos, revisa tus ideales, revisa tus motivaciones y empezarás a través de ello a encontrar la respuesta. Claro, esta automotivación es muy importante a la verdad de ideales porque motivación es una palabra que se escucha mucho, pero al final tiene una esencia muy interesante. Viene del latín motivare, que significa movimiento. Entonces la motivación sí existe, claro, porque hay cosas que a ti y a mí nos mueven. Entonces, ¿qué te mueve a ti? Es lo que de alguna u otra manera tiene que llevarnos a esta parte para que tenga el sello de que estemos buscando la parte del éxito, la felicidad, que sea algo eterno, que tenga una sensación de que estamos haciendo bien, ¿sí? Con ese ideal. Porque lo que te motiva a ti y a mí puede ser muy diferente a lo que motiva a otra persona, pero cuando tú quieres algo y tiene este sello, esta garantía de que vas a ir en búsqueda de estos factores, tenlo por seguro que vamos a encontrar el camino mucho más fácilmente, porque vamos a estar enfocados a esto. Una persona que está enfocada a sentirse fracasado, tenlo por seguro que va a hacer todo lo posible por seguir en ese camino. Sí. ¿Por qué? Porque va a estar atento a todo lo que lo lleve a sentirse en ese estado de ánimo. Y más, si ya estoy viviendo algo en esta situación de fracasado y estoy sintiendo un vacío enorme, pues entonces lo que hace falta es ponerme en acción y a veces que hay que reaccionar en base al dolor. Hay gente que se mueve mucho más por el dolor que por el mismo placer, ¿sí? Entonces, si hay personas que tú has escuchado que dicen, es que me duele ver a mis hijos así, es que me duele ver a mi mamá, es que me duele ver esta situación, capaz que no le ha dolido tanto, porque si le doliera verdaderamente, ya hubiera reaccionado y hubiera hecho cosas diferentes. Que esta es algo también muy importante a la hora de hablar de ideales y conseguir esos ideales. Sí, fíjate qué interesante, y aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy en día hay muchas personas que tienen pensamientos suicidas, de que la vida no vale nada, de que ya lo han intentado muchas veces. Y si tú estás en esa situación, te quiero decir, haz un alto, detente. Has caído únicamente en esta trampa. No permitas que te siga atrapando, porque el siguiente tema de discernimiento es una sensación de esclavitud. Te sientes como esclavo, como atado, como arrinconado, como con estrechez, porque las cosas sientes que no te resultan, ya no le encuentras motivos y motivaciones a la vida, entonces te sientes en una sensación de esclavitud, como atrapado en tu propio cuerpo, en tus propios pensamientos. Entonces es importante no dejarnos vencer, no dejarnos engañar. Son falsos engaños que te quieren llevar a caminos equívocos que no tienen la dirección correcta de los ideales. Entonces, si estás experimentando esta sensación ya de esclavitud y te va a llevar al siguiente factor de discernimiento, te vas a sentir limitado, limitada, como con límites demasiado estrecho, demasiado asfixiante, una situación como que pareciera que ya no tiene fin, que ya no tiene sentido y que te va absorbiendo y te va consumiendo. 4 factores que tienen que ver con los engaños de las falsas ilusiones. Ahora, este discernimiento y estos 4 factores, es muy importante aclarar que mucho depende de cada uno de nosotros, porque hay personas que están buscando en el exterior las respuestas, siendo que las primeras respuestas se inician en nosotros mismos, en el aceptar, en el moverme, en el cambiar, en hacer cosas diferentes. Pero hay personas que me han preguntado en algún evento, oye, es que tú no sabes, soy esclavo de los pensamientos de mi esposo, de las situaciones de mi casa, de mi papá, cómo me trata, estoy limitado porque todo lo que me sucede en mi trabajo. Pero al final de cuentas, tú tienes la capacidad, tú tienes solamente la capacidad de decir, basta, hasta aquí, y empezar a hacer cosas diferentes. No le eches la culpa a nadie más. ¿Por qué? Porque si quieres cambiar tienes que pagar un precio. Y ese precio tiene que ser muy claro, el saber que para lograr algo sí hay que pagar ciertos precios que muchas veces no son cómodos. Y la gente en muchas ocasiones funcionamos en esta base de hedonismo o de búsqueda solamente de las cosas que son agradables.
O sea, no nos gusta encontrar las cosas que nos permitan muchas veces tener algo de dolor, algo de molestia. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda más bien de las cosas solamente agradables, del placer mismo. Entonces, tenemos que saber que tenemos que pagar un precio y que somos los únicos responsables de decir, a ver, luzcatólica.com. ¿Sí? Y esto nos va a hacer tener la primer pauta para poder hacer algo diferente. El aceptar y el decir, quiero hacer algo diferente. Sí. Y tomando esta pauta, vamos a referirnos al libro de Proverbios, donde nos da la pauta para empezar a hacer cambios. O sea, a lo mejor tú dices, sí, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Aquí viene una recomendación y un consejo lleno de gran sabiduría. Primero dice, hijo, el sabio ama la disciplina. Necesitamos tener disciplina para cambiar. Y más adelante dice, el hombre de bien recoge el fruto de lo que dice. Ya hablamos del tema del poder de las palabras que tienen en nosotros. Bueno, aquí queremos reforzarlo porque es el inicio. El hombre de bien recoge el fruto de lo que dice. Entonces hay que cuidar lo que decimos, pero no solamente verbalmente hacia afuera, sino lo que nos decimos interiormente hacia nosotros. ¿Qué te dices a ti? Debemos de empezar a apreciar nuestra vida. El que vigila sus palabras, guarda su vida. Fíjate qué interesante, guarda su vida. O sea, la alejas del peligro de sentirse fracasado, vacío, esclavizado y como limitado. Tus palabras deben de darte vida. El que habla sin sentido busca su ruina. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos proyectando a través de nuestras palabras, porque las palabras tienen un poder tremendo en tu vida. Así es que cuida esas palabras que te dices a diario para que puedas seguir avanzando. Si has fracasado, el fracaso está fuera de ti, así velo. No hice lo que convenía, no hice lo correcto, a lo mejor me precipité o a lo mejor me tardé, sin embargo, me dejó un aprendizaje. Claro. Y eso es lo más importante. Ahora, las palabras son el artífice, el factor más importante de la motivación, o sea, de mis motivos, porque encontramos que muchas personas pueden empezar a tener conversaciones limitantes, no puedo, no sirvo, no valgo, no merezco, no pertenezco a nada, y mucho de esto empieza a limitar, a detener esos motivos que en un momento dado puse ahí enfrente de mí para empezar a lograrlos. Entonces, esas palabras van a ser trascendentes, que no hay otra forma, y lo voy a repetir, no hay otra manera de cambiar esas palabras si no es con otras palabras. Es como cuando un niño hace un berrinche, un niño hace un berrinche porque trae en su mente el que le compres, el obtener algo, y hace el berrinche para obtener lo que quiere. Pero si tú cambias con otra conversación, con otras cosas, que no sea enfocada a eso que él te está solicitando y pidiendo, puede cambiar su modo, su forma. Pero mientras estés alimentando en ese berrinche, el no te lo compro, y es una pelea, pues más pelea, más fuerza va a poner ese niño, y es lo mismo en nuestro interior. Cuando nosotros no ponemos palabras que sean de poder, que sean para empezar a lograr cosas desde nuestro pensamiento, es decir, lo voy a lograr, sé el cómo, voy a aprender de esto, tengo la forma, voy a pedir ayuda, estoy capacitado, tengo la claridad. Empezar a poner palabras que realmente edifiquen mi motivo, mis motores, para empezar a hacer las cosas y hacer que sucedan las cosas. Sí, entonces ya vimos las tres potencias del alma, cómo ayudan a esto: inteligencia, memoria y voluntad. A través de nuestros actos vamos almacenando en la memoria lo que va sucediendo en nuestra vida. Es por eso que es importante cuidar lo que almacenamos. Esas palabras que nos decimos van quedando almacenadas, y ya lo vimos, no sé si fue el programa pasado, de las redes neurales. Vas generando rutas neurales a través de tus palabras. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso que pensamos y decimos, porque nos van condicionando a lo que en un futuro haremos. Vamos a pasar en este momento a entrar de lleno a los 3 niveles de ideales. Pero antes de entrar de lleno, me gustaría dar salida a alguna de sus llamadas para enriquecer este programa. Gracias a Georgina Suárez de Zapopan, que nos felicita y nos saluda, al igual que Maricruz Torres de Nuevo León, a Hermino García de Tequila, que nos invita a tequila cuando queramos. Muchísimas gracias, todos están invitados.
María del Pilar García de Oaxaca también nos felicita y nos saluda. Guadalupe Aguilar de Guadalajara, ella nos dice: por lo general soy una persona que comienza muy entusiasmada con proyectos, pero decae mi ánimo muy pronto. ¿Algún libro que me puedan recomendar o algún consejo que me puedan dar? luzcatólica.com. ¿Cómo se llama? Guadalupe Aguilar. Guadalupe Aguilar. Tu llamada, para que veas qué importantes son sus llamadas, me va a dar la pauta, porque íbamos a entrar de lleno. Hay muchas personas que iniciamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo cosas, y luego las vamos abandonando. Este tipo de personas, viene un mensaje muy fuerte para ti y para todos los que estamos en este escenario. Me gustaría leerlo antes de continuar con las llamadas, porque viene muy alusivo al siguiente texto bíblico que iba a leer. Y ahora me estoy refiriendo al libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. De pronto, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, como que decimos: chin, es un libro que habla de cosas muy feas. Te vas a dar cuenta que es un libro maravilloso, maravilloso. El libro del Apocalipsis inicia con 7 cartas que son enviadas a las 7 iglesias de aquel entonces, pero en las 7 iglesias nos vemos reflejados tú y yo, porque esto tiene momento actual, la palabra es actual. Y en esta ocasión Jesús se revela a través del apóstol San Juan, que es el quien escribe el libro del Apocalipsis, y a través de San Juan manda un mensaje. Y siempre que va a dar un mensaje, Jesús se describe para que tenga la certeza Juan de que es Jesús quien habla a las 7 iglesias. Y en esta ocasión vamos a ver qué le dice a la iglesia de Éfeso. Dice: conozco tus obras. ¿Cómo se llama ella? Guadalupe. Guadalupe. Escucha muy bien este mensaje. Jesús dice: conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y los encontraste mentirosos. Eres perseverante y has sufrido por mí y por mi nombre sin desmayar. Pero debo de reprocharte algo. Aquí viene el reproche, pero fíjate qué maravilloso. Primero, reconoce todo lo que has hecho. Él lo reconoce, te lo reconoce. Pero dice: debo reprocharte algo, que dejaste enfriar el primer amor. Mira qué maravilloso. Y es que en los ideales encontramos la esencia del amor. Los dejamos enfriar. Y aquí le exhorta, dice: dejaste enfriar el primer amor. Esa ilusión, ese sueño, esa idea, ese proyecto que traías, lo dejaste enfriar. Lo dejaste que se llevara y ahora estamos actuando a lo mejor con cierta mediocridad. Entonces dice: recuerda pues de dónde has caído. Acuérdate qué era lo que te motivaba para mantenerte vigorosa, contenta, entusiasmada. Si no lo haces, si no te conviertes, si no te vuelves a motivar, dice: vendré a verte. O sea, ya es una palabra así como que voy a ir a verte y te voy a pedir cuentas de por qué has dejado enfriar ese primer amor. Como los enamorados, cuando el joven quiere conquistar a la chica y la chica al chico, una mirada, una sonrisa, cualquier pretexto, un detalle, todo eso tenía que ver con encender la chispa de ese primer amor. Que también es una expectativa, Francisco, amigos. Cuando más grande es la expectativa que tengo acerca de algo y no tengo claridad en eso que quiero y no tengo un cómo realmente, que vamos a ver, hay 7 puntos muy importantes que ahorita vamos a ver de cómo alcanzar ciertas cosas, ¿sí? Si no tengo ese cómo claro y tengo una expectativa muy grande, pues por supuesto que va a mermar, voy a caer en un desánimo, sí, pero más bien era por la expectativa y la falta de preparación. Porque cualquier cosa sí es importante, si tú la piensas, eres objetivo, tienes claridad, de verdad te vas a encontrar con más cómo, con más
formas de hacer. Pero entre más sea tu expectativa y menos preparación, pues la caída es más dura, la tristeza es más profunda. ¿Por qué? Porque yo quería algo, pero en ese algo hay variables, hay personas, hay formas de pensar, hay circunstancias. Yo no estaba preparado para ello, no tenía un plan A, un plan B. Entonces esa expectativa se convierte en algo tremendo en mi vida. Y mucha gente se queda estancado ahí, como en una especie de pantano, en donde está ahí, no se puede mover, huele mal, me siento mal, hay peligro, pero ese pantano es tu pasado. Ojo, porque ¿cuántas personas se quedan atrapadas en ese pantano? En ese lugar que no queremos estar, pero estamos. Entonces mucho depende de que tu expectativa vaya acompañada de ciertas acciones, una claridad muy importante de lo que quiero y saber que hay un proceso que tengo que seguir para lograr las cosas. Sí, por supuesto. Así es que aquí la invitación de esta carta que hace es decirte ánimo, ánimo, vuelve a entusiasmarte. Y vamos a decirte cómo poder entusiasmarte desde los pequeños detalles hasta lograr los grandes ideales trascendentes. Pero vamos a dar salida a unas llamadas más antes de irnos a un brevísimo corte. Bueno, gracias a Alicia Aguilar de Michoacán que nos felicita y nos saluda, al igual que Carolina Betrón, María Guadalupe Ramírez de Tonalá y Lourdes Bretón de Puebla. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Regresando del corte vamos a dar salida a algunas más llamadas, pero antes de irnos a corte les voy a hacer una preguntita. ¿Con qué color se viste la iglesia en la Cuaresma? Les voy a dar 3 opciones: verde, morado o blanco. Regresando del corte tendrá la respuesta correcta. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir. Antes de irnos a corte les hice una pregunta, que fue ¿con qué color se viste la iglesia en la Cuaresma? Yo sé que muchos lo saben, y la respuesta correcta es el morado. Incluso si lo pueden ver cuando van a la iglesia, bueno, el altar está cubierto de una manta morada, al sacerdote también viene vestido de morado. Y bueno, el morado significa conversión y sacrificio, para los que no sabían, pero yo sé que usted lo sabe. Gracias a Rosa Adriana de la Rosa de Guadalajara, que nos agradece por los temas. María Imelda de Matamoros, dice, está muy hermoso el programa. Alma Rosa Romero de Guadalajara, ella nos dice, los ideales es el motor para vivir. Si no tenemos ideales es como si tuviéramos una vida sin sentido. María de Zapopan, ella nos pregunta, mi hija dice que no le entiende a su carrera. ¿Se habrá equivocado de carrera? Guadalupe Guerrero de Guadalajara nos felicita y nos saluda, muchas gracias. Luis Urias, que también se comunicó con nosotros por correo, también ya nos llamó, muchísimas gracias. Él se comunica desde Arizona. Gracias por hacerlo por los 2 medios, sabemos que haces un gran esfuerzo y bueno, te mandamos un saludo muy grande. Marta Leticia de Guadalajara nos felicita y nos saluda. María del Pilar García de Loma Bonita, Oaxaca, nos dice repetir las citas bíblicas. Ahorita que termine de revisar las llamadas, les daré las citas bíblicas nuevamente. Leticia Murillo de Guadalajara nos felicita y nos saluda. Al igual que Guadalupe Lizard, dice su programa es muy nutritivo. Lidia Rodríguez de Zapopan nos felicita y nos saluda. Al igual que Lourdes Bretón. Alina Moreno de Sonora. Héctor, él nos comenta, dice, yo me identifico con el tema que están tratando, con miedo al triunfo como fracaso. Él pregunta, ¿cómo nos pueden orientar para salir adelante? ¿Qué le recomendamos? Señora Ángeles Gómez, felicita y saluda a los conductores, muchas gracias, al igual que María Arce. Bueno, las citas bíblicas que se han dado son Eclesiástico capítulo 14, el versículo 14 y el 16. De Proverbios se leyó el capítulo 13, del 1 al 3. Y del Apocalipsis se leyó el capítulo 2, del versículo 2 al 5. Y bueno, vamos con Francisco Julio para seguir con este tema. Pues qué bueno que sigue con nosotros y que se comunica, porque nos ayuda mucho y nos enriquece, y enriquece a todos los que escuchan este programa. Algunos no alcanzan a entrar las llamadas, pero hacemos eco de las dudas e inquietudes que tenemos. Los próximos programas que tendremos, hablaremos precisamente de cómo vencer los miedos, cómo sacarle provecho a los miedos y cómo lograr superar
incluso ese miedo al éxito, que ya en su momento lo hablaremos, tiene que ver con un complejo que se le conoce como el complejo de Jonás, miedo al éxito, miedo a nuestra grandeza. Así es que sigue en sintonía con nosotros en los siguientes programas y abordaremos. Hoy no podemos profundizar demasiado en esto, Héctor, porque traemos preparado el tema y queremos abordarlo a mayor profundidad, que es el tema del poder de los ideales, cómo ejercen ese poder en nuestras vidas. Ya vimos dos bloques de discernimiento para saber cuáles son verdaderos ideales y cuáles son falsas ilusiones. Ahora pasaremos a abordar los ideales en sus diferentes niveles, partiendo de que son verdaderos ideales, y Julio nos dará siete elementos fundamentales para lograr conquistar cada uno de tus ideales. Así es que tome nota, siga con nosotros, porque estaremos entrando ya a profundidad cómo proyectar nuestra vida a través de los ideales. Primer nivel de ideales, se le conoce como en el nombre de ideales operativos. El primer nivel de ideales son los ideales operativos. ¿Qué podemos contemplar ahí? Podemos contemplar desde ideales para mejorar nuestra salud, ideales para un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor auto, una mejor ropa. Tiene que ver con todo aquello que nos lleva en la ruta del éxito, pero ya vimos un éxito sustentado y legítimo. Todo eso tiene que ver con el nivel más básico que se llama ideales operativos. Ciertamente son importantes para nuestra vida, sí, muy importantes. ¿Debemos de tener ese tipo de ideales? Sí. Desde un ideal de decir, voy a tener mi cuarto mejor ordenado, mi oficina mejor ordenada, voy a ser una persona más limpia, más disciplinada. Todo eso tiene que ver con los ideales operativos. Ya hicimos referencia a Jesús. Jesús tenía ideales operativos ahí en ese oficio en el que él se desempeñaba como carpintero. Este nivel de ideales los tenemos que hacer con estándares altos de calidad, procurando dar lo mejor de nosotros para lograr el objetivo buscado. Claro, porque uno de los primeros puntos, lo vamos a ir enlazando, Francisco, porque traemos el tiempo también en corto, pero sí, una de las cosas más interesantes para saber qué tipo de ideal y sobre todo cómo lograr esos ideales es tener claridad. Cuando tú tienes claridad, empiezan las acciones en automático. Es decir, si tú quieres hacer un viaje y tú dices, quiero hacer un viaje con mi familia el día 15 de junio, tú vas a empezar a tomar acciones porque tienes claridad en tu ideal. Y empiezas a buscar boletos de avión, boletos de camión, a dónde vas a llegar, cómo le vas a hacer, los ahorros, qué vas a destinar para cada cosa. O sea, en inmediato, cuando tú tienes claridad en tu ideal, empezamos a tomar acciones. Inclusive lo empezamos a imaginar. Claro, porque cuando yo tengo claro lo que quiero, voy a poner esa imaginación a favor de las acciones para que las cosas sucedan. Y entonces empiezo a buscar los elementos para ir cuadrando y llegando a ese ideal. Entonces, independientemente de qué tipo de ideal es, vamos a tener claridad en los ideales. Es el primer punto. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente nivel de ideales. Estos ideales se llaman ideales esenciales. Fíjate qué importante. ¿Qué tipo de ideales entran aquí? Todos aquellos que tengan que ver con hacerte mejor ser humano. Todo lo que te haga mejor ser humano. Entonces, aquí en este nivel de ideales entran los valores y principios. Los valores que se traducen en virtudes humanas. Por ejemplo, un ideal esencial puede ser tener una vida honesta, hablar con la verdad, respetar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a los ciudadanos, el respeto como un ideal, la solidaridad como un ideal, el hablar con la verdad como un ideal, el ser buen amigo, buena amiga como un ideal. Si te fijas, estos ideales superan a los ideales operativos. De hecho, para que sucedan los ideales operativos en la ruta correcta, tienen que estar acompañados de los ideales esenciales. Porque tú podrás cambiar de trabajo, de casa, de auto, de proyecto de viaje,
Sin embargo, tus ideales esenciales te acompañarán por el resto de tus vidas. De hecho, una diferencia entre un ideal operativo y un ideal esencial es que los ideales operativos caducan justo cuando los logras. ¿Sí? Si tú estabas buscando como objetivo operativo, como ideal operativo, hacer un viaje, luzcatólica.com. culmina cuando haces el viaje. Si tu ideal estaba adquirir una bicicleta, culmina cuando adquieres la bicicleta. En fin, los ideales operativos tienen fecha de caducidad. Los ideales esenciales, a diferencia, estos no tienen fecha de caducidad. No se agotan. Estos tienen el sello de la eternidad. Los ideales esenciales no se agotan. Uno no puede decir, soy totalmente honesto, ¿no? La honestidad es una virtud que se va desarrollando de manera exponencial, de manera ilimitada, como cualquier otro de los ideales. ¿Qué te parece si te propones 5 ideales esenciales para que te comprometas contigo y con la vida, vivirlos? Y si te caes, levantarte, y que sea un motivo. Es por eso que el sello de los ideales esenciales te ayudan a brincar cualquier obstáculo, cualquier revés, cualquier fracaso, porque si tú tienes como un ideal el optimismo y la fortaleza, te levantarás de cualquier caída. Y te lleva directamente a ese tercer bloque de ideales. Al tercer nivel de ideales, que lo veremos, si te parece, Julio, regresando de este brevísimo corte. Quédese con nosotros porque estamos entrando prácticamente ya a la recta final, donde daremos una serie de recomendaciones y conclusiones. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final y voy a dar salida a algunas llamadas, como de Georgina Reyes de Tula Hidalgo, Jacqueline Chapul de Puebla, Raquel Pedrosa de Guadalajara, Javier García de Zapopan, que algunos de ellos nos contestaron la pregunta que les hice, el color morado, familia Aceves de Guadalajara, Paulina Vanessa de Guadalajara, Brenda de Ciudad Guzmán, y ella nos pregunta cómo y qué podemos hacer. A su hija la tratan mal en su trabajo, diciéndole que no sirve para nada. ¿Qué podemos hacer? Miguel Ángel de Zapopan y Luis Alberto de Zapopan, que nos felicita y nos saluda. También muchas gracias a Víctor Hernández, a Elodia, a Armando Arguiano, Georgina Cruz, Gabriel Alberto Carmona, Víctor Hernández, Ale Gale, María José Lisbeth, Gabriela Tuis y Rosa María Guerrero, que ellos se comunican con nosotros por correo electrónico. Síganlo haciendo y ahí les contestaré ya sus correos. Muchas gracias por comunicarse. Vamos con Francisco y con Julio. Muy bien, para esta persona que nos hablaba acerca de que su hija está teniendo ciertas situaciones en su trabajo que la tratan mal, así lo expresa, ¿sí? Algo muy importante aquí es que si el ideal de tu hija, hay que clarificar, hablábamos del primer punto, Francisco, era clarificar el ideal. Si el ideal de tu hija es trabajar en esa compañía, pues tendríamos que ver el segundo punto que quiero mencionar, que es saber qué gano y qué pierdo. Porque puede ser que esté ganando sí un trabajo, un modo, un sustento para mantenerse, para vivir, pero que está perdiendo su felicidad, ¿sí? Está entrando a ese círculo vicioso que es sentirse de cierta manera vacía, en una especie de fracaso constante. Habría que ver qué gano y qué pierdo, porque el segundo punto para alcanzar las cosas es saber que tengo que ganar y que tengo que perder algo, porque voy a poner en acción muchas cosas. Entonces, si es más lo que estás perdiendo que lo que estás ganando, habría que cuestionarse si realmente quieres estar ahí. Porque yo no le veo mucho sentido estar en un lugar donde estoy padeciendo, sufriendo, y más si no pongo un alto, porque una de las cosas más importantes cuando estoy sufriendo agresión es poner un alto. Y es poner un alto hasta donde sea necesario. Y muchas veces esa persona puede cambiar. Entonces, si no puede cambiar esa otra persona, porque también no podemos modificar en mucha medida la manera de pensar y de actuar de la demás gente, entonces estoy perdiendo más de lo que gano, habría que modificar ciertas cosas. Sí, por supuesto. Y aquí hay que ir clarificando el ideal que se está buscando, y el ideal te va a mover y te va a orientar a la ruta correcta. Vamos a hacer una síntesis. Estamos hablando de los 3 niveles de ideales: los ideales operativos, que tienen que ver con el éxito,
Los ideales esenciales tienen que ver, fíjate qué interesante, con la felicidad y la libertad. Y finalmente nos va a llevar al ideal trascendente. El ideal trascendente tiene que ver con la eternidad. Y para tener un ideal trascendente es importante cuidar que lo que hagamos tenga el sello, que no se borre con el paso del tiempo. El ideal trascendente para nosotros los cristianos es Jesús. Es nuestra inspiración, nuestro destino y nuestro motivo. Obviamente, nuestro motor. Y también debemos de pensar cuando definimos los ideales trascendentes es cómo queremos ser recordados por las generaciones que se quedan. ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra circunstancia, en nuestro entorno, en nuestra realidad? Y decía Gandhi, importantísimo, procura que tus ideales, sobre todo los esenciales y el trascendente, sean mucho más grandes que tú, para que no te alcance la vida y sigas motivado. La motivación viene de esos ideales que no tienen nada que ver con cuestiones materiales, los que nos mantienen de pie a pesar de las adversidades. Así es, Francisco. Yo hablaba también de 7 cosas que nos pueden permitir ir en camino de logro de esos ideales. Uno era tener claridad, porque esa claridad me pone automáticamente en acción. La otra parte era saber que voy a ganar y voy a perder, y entonces hay que hacer una balanza, ¿sí? La tercera cosa que quiero mencionarte es que tenemos que tener un compromiso, y ese compromiso es estar dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar. En este caso, la amiga que nos hablaba, si el precio que estás dispuesta a pagar por cumplir tu ideal, ¿sí?, es quedarte ahí y aguantar, porque al final va a ser aguantar, ¿sí? Bueno, habría que ver si realmente te va a permitir trascender de otra manera, ¿sí? Entonces, el compromiso es saber que voy a pagar un precio. El cuarto punto es adaptarme y ser flexible, porque tengo que adaptarme a ciertas circunstancias. Va a haber cosas que yo no voy a poder cambiar de los demás, o las circunstancias que se vayan presentando en mi vida. Lo que sí es que tengo que tener la flexibilidad de pensamiento, no ser completamente estricto ni rígido en mi pensamiento ni en mi corazón, para poder cambiar cuando sea necesario, ¿sí? La quinta cosa es el manejo de nuestras emociones, porque vamos a estar viviendo emociones constantemente cuando queremos lograr un ideal, pero también tengo que aceptar las emociones, tengo que vivir las emociones para poder hacer buen uso de ellas. Porque hay gente que habla de que las emociones son malas o hay emociones malas. No hay emociones buenas ni malas. Hay emociones, hay unas que me limitan cuando las vivo desde una manera o desde un enfoque en donde no le doy la apertura para saber que puedo seguir aportando y aprovechando al máximo esas emociones. Las emociones al final aquí en China, aquí y en cualquier parte del mundo, las vivimos como seres humanos, pero hay que saber qué hacer con ellas y cómo actuar cuando las estamos sintiendo y viviendo. Y hay dos últimos puntos, ¿sí?, para concretar los 7. La parte de la organización. Yo hablaba que ante mayor perspectiva yo tenga en mi organización, más posibilidades de poder hacer las cosas. Pero si no tengo un plan definido, si no sé cómo hacerlo, pues va a ser muy complicado y entonces puede haber frustración. Y por último, ser perseverante. Porque si soy perseverante, sí voy a encontrar que hay obstáculos, pero esos obstáculos me pueden hacer fuerte. Y esa fuerza me puede dar la capacidad de darme a la tarea, de también saber cuál es el temple que tengo. Por eso hay que observar y monitorear muy bien mi estado físico, mi estado mental, emocional, para saber si necesito más perseverancia o de plano, esa balanza se inclina a que estoy perdiendo más de lo que voy a ganar. Claro, muy bien. Bueno, pues vamos a la recta final a dar los regalos que traía Pau, a ver quién se los gana, Pau. Sí, a ver, vamos a rifar primero la cachucha blanca, que se la lleva Leticia Murillo, muchas felicidades. Ahora la cachucha roja se la lleva María Guadalupe Ramírez, muchas felicidades. Y por último la playera se la lleva la familia Aceves González. Bueno, ahí se la reparten ustedes o hacen otra rifa para ver quién se la queda. Muchas gracias por llamar. Les recuerdo que si están interesados en asistir a la próxima conferencia, bueno, se comuniquen al teléfono 36 42 33 96, 36 42 33 96. Yo les voy a contestar las llamadas, nada más en horario de oficina. Vamos con Francisco y con Julio para las conclusiones. Bueno, Julio, pues estamos ya prácticamente en la recta final. ¿Alguna conclusión que quieras dejar
a las personas que nos ven? Yo creo que para los ideales y al final para redondear la idea, es sí tener los elementos, pero sobre todo es también saber qué estoy haciendo con esos ideales, cómo me siento, qué es lo que quiero y sobre todo con quién los quiero compartir. Yo creo que es muy importante. Sí, yo quiero darte nada más así como conclusión una última reflexión. Procura que tus ideales te gusten, que te enfoques en hacer lo que te gusta, en querer lo que haces, en saber que lo que haces te engrandece y enriquece a los que te rodean. Y verás que vas a provocar la felicidad como estado del alma y la libertad que te va a llevar a la trascendencia, esto es, a la eternidad. Gracias por haberse quedado con nosotros. Un servidor, Francisco González, y Julio Márquez, les agradecemos, y Paulina, al haberse quedado con nosotros hasta el final. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego.